En la cena familiar, mis padres se burlaron. ¿Qué se siente ser más tonta que un cerdo? Mi hermana se rió, arrojando mi plato. Esta es comida para humanos. Me fui en silencio. Un día después, mamá suplicó, 900.000 pesos para salvar la casa. Respondí. ¿3 personas suplicándole a un cerdo? Soy Ximena, tengo 29 años y soy una dedicada maestra de preparatoria en Guadalajara. Durante 4 años, había estado invirtiendo casi un tercio de mi salario en mantener a mi familia a flote, pagos de la hipoteca, compras de supermercado, e incluso rescatando las deudas de mi hermano mayor, mientras ellos me desgastaban con sus críticas interminables. Aquella cena familiar lo destrozó todo. Mi padre, Víctor, se inclinó, con la voz chorreando ese desdén familiar, y dijo, ¿qué se siente ser más tonta que un cerdo? Mi madre, Tamara, soltó una risita, con sus ojos afilados como cuchillos, y mi hermana menor, Marisa, estalló en carcajadas, agarrando mi plato y arrojándolo a un lado como si fuera basura. Esta es comida para humanos, se burló, y sus palabras aterrizaron como una bofetada. La mesa estalló en su retorcida diversión, los tenedores tintineando contra los platos como si nada hubiera pasado. Se me hizo un nudo en el estómago. Les había dado todo mi tiempo, mi dinero, mi cordura y así era como me veían. Inútil. Invisible. Empujé mi silla hacia atrás, el raspado resonando fuertemente en el repentino silencio, y salí sin decir una palabra. Sin explosiones, sin lágrimas, solo silencio. Un día después, mi teléfono se iluminó con la súplica desesperada de mi madre. Necesitamos 900.000 pesos para salvar la casa, su voz se quebró en el buzón de voz. Todo el veneno había desaparecido. Me quedé mirando la pantalla, la ironía ardía intensamente. Todos esos años de sus pullas, y ahora esto. Respondí por texto, con los dedos firmes por primera vez en una eternidad, 3 personas suplicándole a un cerdo. La línea quedó en completo silencio de su lado. Ese mensaje fue la chispa. Lo que vino después destrozó a nuestra familia y me reconstruyó desde las cenizas. Si alguna vez has sido el chiste en tu propia vida, deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? No creerás la venganza que siguió. Mirando hacia atrás, hace 4 años, todo cambió cuando mi padre perdió su trabajo en el taller mecánico. Víctor siempre se las había arreglado a duras penas, pero los despidos golpearon fuerte, y de repente nuestra casa familiar en las afueras de Guadalajara se tambaleaba al borde de la ejecución hipotecaria. Yo tenía 25 años entonces, recién salida de la universidad con mi título de maestra y mi primer trabajo en la preparatoria Juárez, moldeando mentes jóvenes mientras la mía daba vueltas de preocupación. Sin pensarlo 2 veces, intervine. He estado cubriendo la hipoteca desde entonces, 45.000 pesos al mes directos de mi sueldo, más el supermercado y los servicios públicos que se comían otros 9.000 pesos semanales. Comenzó como algo temporal, pero lo que se suponía que duraría unos meses se extendió a años, y mis ahorros se escurrían como arena entre mis dedos. Mi madre, Tamara, dejó su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca justo después, alegando que el estrés era demasiado. Te hemos criado bien, decía por teléfono, con su voz suave pero insistente, como si eso borrara las noches que yo pasaba corrigiendo trabajos para llegar a fin de mes. Yo transfería el dinero sin falta, viendo como mis propios sueños un enganche para un acogedor apartamento en el centro se desvanecían cada vez más. Y no eran solo ellos. Mi hermano mayor, Patricio, llamó una tarde lluviosa, con la voz tensa al otro lado de la línea. Hermanita, el negocio se hundió. Necesito un préstamo para recuperarme. Él tenía 30 años entonces, estaba casado con Yolanda y con un hijo en camino, y dirigía un taller de reparaciones en quiebra como el de papá. Adelanté 540.000 pesos de mi fondo de emergencia, sin hacer preguntas, porque eso es lo que hacía la familia. O eso pensaba yo. Patricio prometió devolverlos, pero los meses se convirtieron en excusas. La incapacidad por maternidad de Yolanda nos golpeó fuerte, murmuraba él durante nuestras llamadas semanales, mientras yo hacía malabares con los planes de lecciones y las juntas de padres de familia. El doctor Aarón, el terapeuta que había empezado a ver después de una crisis nerviosa en la sala de maestros, se inclinó hacia adelante durante una sesión, su bolígrafo deteniéndose a mitad de una nota. Ximena, esto no es apoyo, es facilitación. Les has dado todo, pero ¿qué queda para ti?
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agitando ese nudo familiar en mi estómago. Yo asentía, cambiaba de tema, pero en el fondo el resentimiento hervía. ¿Por qué mis 10 en la escuela provocaban que Víctor pusiera los ojos en blanco? La inteligencia de los libros no paga las facturas. Mientras que las ideas a medio cocinar de Patricio recibían ovaciones, yo servía café al amanecer, preparándome para las clases de la Revolución Mexicana, solo para escuchar las quejas de Tamara sobre el nido vacío por la noche. Una fresca mañana de otoño, mientras las hojas crujían bajo mis neumáticos de camino a la escuela, mi teléfono vibró con una alerta del banco, actividad inusual en su línea de crédito. Me detuve, con el corazón acelerado, e inicié sesión. Allí estaba. Un préstamo personal de 540.000 pesos abierto 6 meses atrás, confirmado a mi nombre pero con la dirección de nuestra casa familiar. El prestatario figuraba como Patricio, pero la firma, escaneada y borrosa, era demasiado perfecta. Mis manos temblaban sobre el volante. ¿Quién haría esto? Las piezas encajaron lentamente con las vagas menciones de Tamara sobre meses ajustados, las repentinas salidas de golf de Víctor. Había confiado en ellos ciegamente, pero esto. Se sintió como un cuchillo girando lentamente. Para cuando llegué al estacionamiento, la duda me inundó. ¿Era este el punto de quiebre o solo la punta del iceberg? Me sumergí en el reporte de buró de crédito una noche después de la escuela, la pantalla brillando con dureza en mi oscuro apartamento mientras la lluvia golpeaba la ventana. Los detalles del préstamo me miraban fijamente, 540.000 pesos aprobados 6 meses antes, con mi CURP estampado en negrita. Pero la línea del cofirmante nubló mi vista. Marisa, mi hermana menor. Marisa, de 26 años y recién comprometida con Joaquín, había estampado su nombre justo al lado del mío. Siempre había jugado a ser la pequeña de la familia, pestañeando para conseguir favores, pero esto. Seguir adelante sin decir una palabra, atándome a su barco que se hundía. Se me oprimió el pecho, me faltaba el aliento mientras revisaba los términos, intereses altos, pagos atrasados que ya acumulaban penalizaciones. Lo habían usado para las ideas de negocio de Víctor, admitió Tamara más tarde en una llamada en voz baja, pero la traición me golpeó como agua helada. La noticia se extendió rápidamente en nuestro círculo cercano, y pronto las exigencias aumentaron. Joaquín consiguió un trabajo estable en una empresa de tecnología en el centro, y Marisa comenzó a buscar casa en los frondosos barrios de Zapopan. Sus mensajes de texto no paraban de llegar. Hermanita, encontramos el lugar perfecto. 3 habitaciones, el sueño de la cerca blanca. Pero el enganche es una pasada. 360.000 pesos lo aseguran. ¿Te apuntas? Sus emojis brillaban, ajenos o quizás deliberadamente ciegos. Me quedé mirando las fotos que envió, cocinas relucientes, patios para niños que nunca tendría tiempo de visitar. Mientras mi propio refrigerador zumbaba vacío, Víctor intervino en un grupo de WhatsApp, sus pulgares volando. Vamos, Ximena. La familia es lo primero, ¿verdad? Tú tienes esa estabilidad de maestra. Tamara se sumó en privado, sus mensajes inundando mi bandeja de entrada a altas horas de la noche. No seas egoísta ahora. Todos nos hemos sacrificado por ti. Piensa en los nietos. ¿Egoísta? La palabra me arañaba por dentro, haciendo eco de viejas heridas de los días de las boletas de calificaciones, cuando los 10 significaban demasiado matada a sus ojos. Empecé a esquivar las llamadas semanales, dejando que los mensajes de voz se acumularan como acusaciones silenciosas. Un domingo, mientras preparaba diapositivas para la clase sobre la Revolución Mexicana para mis alumnos de segundo año, el tono de llamada de Tamara atravesó el silencio. Lo dejé pasar al buzón de voz, sus palabras saliendo frenéticas. ¿Por qué este silencio? Los padres de Joaquín van a colaborar, pero necesitamos tu parte. ¿Es lo justo? ¿Justo? La ironía se retorció, amarga en mi lengua. Había cancelado mis propios planes de escapada de fin de semana 3 veces ese año para cubrir sus déficits, y aún así, aquí estaban, haciéndome sentir culpable para que les diera más. Patricio me escribió por separado, su tono medido como siempre. Hola, me enteré de lo de la casa. Es una situación difícil, pero Yolanda y yo estamos justos con el bebé. Si pudieras arreglártelas. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blanqueándose.
La explotación se filtró lentamente, como humo llenando una habitación. Cada petición, una capa más que ahogaba mi espacio. Las reuniones se convirtieron en campos de minas que yo esquivaba por completo. La kermés anual del barrio llegó y se fue sin mí, con excusas sobre plazos de corrección que sonaban falsas. Marisa me acorraló en el supermercado una tarde, su carro cargado con la vajilla de su mesa de regalos. ¿Qué te pasa últimamente? Mamá dice que te estás distanciando. Se inclinó, bajando la voz en tono conspirador. Lo del préstamo fue solo una confusión. Joaquín lo necesitaba rápido. Te lo devolverán. Una confusión. Mi risa sonó hueca, resonando en los pasillos. Cogí mi leche y me alejé, el frío de la sección de refrigerados igualando la escarcha que se instalaba en mis venas. La presión aumentó, implacable, cada evasión alimentando su persistencia hasta que ya no pude ignorar la podredumbre. La presión hirvió a fuego lento hasta que estalló aquella pegajosa tarde de verano en la carne asada del patio. Nos sentamos alrededor de la larga mesa de madera mientras caía el anochecer, los platos repiqueteando bajo las luces de guirnalda. Víctor fue el primero en cortar su bistec, el cuchillo raspando ruidosamente, y fijó su mirada en mí al otro lado de la mesa. Ximena, todavía enterrada en esos libros de historia. No me extraña que estés soltera. Demasiado ocupada jugando a ser maestra para conseguir una vida real. Su risa retumbó grave, del tipo que invita a ecos. Tamara se unió, limpiándose la boca con una servilleta. Siempre ha sido la inteligente, pero la inteligencia no mantiene un techo sobre nuestras cabezas. Las palabras sonaron casuales, pero calaron hondo, removiendo esa vieja herida de los debates infantiles donde mis argumentos provocaban bufidos, no asentimientos. Joaquín se movió, incómodo, pero Marisa se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Sí, hermanita. Todo ese poder cerebral, y ni siquiera puedes encontrar una buena oferta para una casa. Su tenedor apuñaló un pepinillo, el crujido agudo. Forcé una sonrisa, con el tenedor a medio camino de mi boca, pero Víctor no había terminado. Se reclinó, cerveza en mano, y lanzó el golpe bajo. ¿Qué se siente ser más tonta que un cerdo? La mesa se congeló, y luego se partió con sus risas. El trino agudo de Tamara. La carcajada sonora de Marisa que le sacudía los hombros. Antes de que pudiera parpadear, Marisa me arrebató el plato, la ensalada de col desbordándose mientras lo lanzaba hacia el césped. Esta es comida para humanos, se burló, el desastre salpicando cerca de mis pies como una acusación. Los tenedores se detuvieron en el aire, los vecinos desviaron la mirada, educados. Pero mi familia, ellos siguieron aullando, Víctor golpeando la mesa hasta que su cerveza se derramó. El calor inundó mi cara, no de vergüenza, sino de furia, cruda y eléctrica, enroscándose con fuerza en mi interior. Años de pullas pasaron por mi mente, boletas de calificaciones ignoradas, becas consideradas golpes de suerte. Pero esto cruzó la línea, convirtiendo las pullas privadas en públicas. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Me levanté lentamente, la silla inclinándose hacia atrás con un golpe seco que silenció las risas. ¿Creen que eso es gracioso? Mi voz salió firme, baja, cortando la neblina. Víctor sonrió con suficiencia, limpiándose la boca. Tranquilízate, niña. Son solo palabras. Pero yo ya me había cansado de tragármelas. Con los dedos volando sobre la pantalla de mi teléfono bajo la mesa, abrí la aplicación del banco y toqué cancelar en el débito automático, hipoteca, servicios, todo. Desapareció en segundos. La confirmación sonó suavemente, una victoria silenciosa en medio de sus miradas. ¿Qué se siente saber que este cajero automático se cierra para siempre?, dije, encontrando cada una de sus miradas. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par, el rostro de Tamara palideció, la sonrisa de Marisa se congeló. Patricio carraspeó, incómodo, la mano de Yolanda en su brazo, tensa, pero nadie habló. Tamara se recuperó primero, su servilleta retorciéndose, frenética. Ximena, siéntate. Estás exagerando. Las lágrimas brotaron rápidamente. Su especialidad. El rostro de Víctor se ensombreció, su puño se apretó. No puedes simplemente irte. Necesitamos ese dinero la próxima semana.
Amenazas impregnaban su gruñido. Los vecinos, ahora alejándose, los susurros comenzando. Marisa tartamudeó: hermanita, espera. Era una broma. Pero el daño estaba hecho, su diversión se agrió hasta convertirse en pánico. Agarré mis llaves de la mesa, el metal frío contra mi palma, y me dirigí a la puerta. La broma se acabó. Arréglenselas ustedes mismos. La puerta de malla se cerró de golpe detrás de mí, sus llamadas desvaneciéndose en la noche, Víctor gritando mi nombre, Tamara sollozando, la voz de Marisa estridente. Me deslicé en mi coche, el motor rugiendo a la vida, y conduje hacia la oscuridad, el peso aligerándose ligeramente con cada milla. Llegué a mi entrada justo después de las 9, con el motor enfriándose mientras mi mente corría por delante. Adentro, el apartamento parecía más pequeño que nunca, con libros de texto apilados en la mesa de centro y un ensayo a medio corregir brillando desde mi portátil. Dejé caer mis llaves con un estrépito y me hundí en el sofá, con el teléfono aún fuertemente agarrado. Las notificaciones ya se acumulaban. El chat grupal explotaba con un «¿qué demonios?» de Marisa en mayúsculas. La llamada perdida de Víctor parpadeaba en rojo. Pero el mensaje de voz de Tamara se abrió paso, con la hora marcada minutos después de que me fuera. Ximena, vuelve. Esto es un asunto familiar. No lo tires todo por la borda por una cena tonta. La palabra avivó la llama. Había soportado sus pullas durante años, pero esta noche se había convertido en un robo. Simple y crudo. La furia agudizó mi concentración. Abrí de nuevo la aplicación del banco, con el pulgar suspendido sobre las transferencias recurrentes, la hipoteca al prestamista, los servicios transferidos mensualmente, incluso la tarjeta de supermercado que había configurado el invierno pasado. Un toque y desaparecieron. Las confirmaciones aparecieron, uno cancelado en verde. 30 segundos, y 4 años de desangrar dinero se detuvieron en seco. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Ya había sido su muleta durante suficiente tiempo. Pero el verdadero golpe de realidad llegó al amanecer. La luz del sol se colaba por las persianas cuando el mensaje de Tamara iluminó mi pantalla. Pago de emergencia de la casa vence el viernes. 900.000 pesos compran tiempo. Por favor, por nosotros. Adjunto había un escaneo borroso del aviso de ejecución hipotecaria, con un sello rojo que gritaba vencido. Por nosotros, como si las paredes de mi aula cerrándose por las mejoras de lecciones omitidas no hubieran sido nosotros todo este tiempo. Se lo reenvié directamente al licenciado Elías, mi abogado de familia que había consultado meses atrás por un capricho tras el empujón del doctor Aarón. ¿Nos vemos hoy? Su respuesta sonó al instante. Mi oficina. Mediodía. Trae todo. Mi tía Blanca llamó a media mañana, su voz ronca por el altavoz mientras yo navegaba por el tráfico. Hablé con Patricio. ¿Estás bien? Pasaré como testigo. Esto huele mal. Mi tía Blanca, aguda como siempre a sus 60 años, siempre había visto con recelo las aficiones de Víctor. Nos reunimos en el bufete de Elías en el centro, el vestíbulo olía a madera pulida y café rancio. Él extendió los documentos sobre su escritorio, reportes de buró de crédito, solicitudes de préstamo, extractos bancarios que le había enviado por correo electrónico durante la noche. Esta CEO firma en el préstamo es terreno de fraude, dijo Elías, con las gafas resbalándole por la nariz, y los totales 720.000 pesos en varias líneas todos fueron a parar a casa. Mi tía Blanca se inclinó, pasando las páginas con uñas cuidadas. Víctor está apostando de nuevo. Vi los recibos del casino en su camioneta el mes pasado. Explica las aprobaciones rápidas. Su susurro tenía peso, las piezas encajando como un cerrojo. Elías asintió, sombrío, describiendo los ángulos del delito grave bajo el Código Penal de Jalisco, uso indebido de identidad, hasta 5 años si se procesa. Redactamos la carta de ultimátum esa tarde. Firmen un plan de pago, con la casa como garantía, o enfrentarán cargos. Se retorcerán, advirtió, sellando el sobre. Efectivamente, Víctor irrumpió a las 3, con el rostro tempestuoso, y Tamara siguiéndolo con los ojos enrojecidos. Esto es un chantaje, bramó, golpeando la mesa tan fuerte que los bolígrafos saltaron. Elías se mantuvo sereno. Es rendición de cuentas.
Firme, no presentamos la demanda mañana. Tamara se desplomó en una silla, sollozando convulsivamente. Ximena, ¿cómo puedes hacer esto? Somos tu sangre. Marisa se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, desafiante, pero sus ojos se movían nerviosos. La negación brotó. Víctor, despotricando, confusión en los formularios. Marisa, murmurando, fue por el bien de la familia. Pero la ira estalló, la vena de Víctor se hinchó mientras señalaba con el dedo. Mocosa desagradecida, después de todo lo que hemos soportado. El ciclo se desató, acusaciones volando, lágrimas fluyendo, amenazas de desheredamiento lanzadas como granadas. Mi tía Blanca intervino, cortante. ¿Soportado? Prueben robarle a los suyos. Elías deslizó los papeles hacia adelante. El bolígrafo rasgó el papel, a regañadientes, el agarre de Víctor con los nudillos blancos, la firma de Tamara temblorosa. Garantía bloqueada, pagos programados mensualmente a los acreedores. Mientras salían, hoscos y agotados, Víctor lanzó una última mirada fulminante. ¿Te arrepentirás de esto? La sostuve, firme. ¿Arrepentirme? Ya no. Las firmas se secaron, pero la reacción llegó en oleadas, comenzando esa misma semana. Mi bandeja de entrada se desbordó de mensajes de voz de Tamara, sus súplicas volviéndose frenéticas para el martes por la mañana. El banco está llamando. Los pagos rebotaron. No podemos perder la casa por este berrinche. ¿Berrinche? Como si sus juergas de compras a mi costa no hubieran sido la verdadera indulgencia. Los borré uno por uno. El sonido de eliminación, una pequeña rebelión, pero el nudo en mi estómago solo se aflojó ligeramente. Patricio contactó a mitad de semana, su mensaje apareciendo durante un periodo libre entre clases de álgebra. Me enteré de que la reunión fue mal. Yolanda y yo hablamos. Hiciste lo que tenías que hacer. Orgulloso de ti por mantenerte firme. Sus palabras fueron cálidas, un ancla inusual en la tormenta. Yolanda añadió su propia nota más tarde, hemos estado callados demasiado tiempo. Si necesitas apoyo, estamos aquí, sin condiciones. Marisa se quebró bajo la presión para el viernes, apareciendo sin previo aviso en la puerta de mi aula después de la última campana, con el maquillaje corrido y los brazos apretados alrededor de una taza de café. Hermanita, ¿podemos hablar, lejos de ellos? Nos metimos en la sala de maestros vacía, la máquina expendedora zumbando en voz baja mientras ella caminaba por el linóleo. El préstamo. Lo firmé porque Joaquín me presionó, dijo. Era temporal, para nuestro futuro. Pero se salió de control, y no supe cómo detenerlo. Su voz vaciló, sus ojos mirando al suelo. Una verdad a medias, quizás, pero la confesión pesaba, entrelazada con esa vieja arrogancia. También se apoyaron en mí, susurró. Pero ahora lo entiendo, ¿por qué te cansaste? Asentí, lentamente. El aire, denso de heridas no dichas, pero la confianza estaba fracturada más allá de soluciones rápidas. No es solo el dinero, Marisa. Es todo. Me abrazó, torpemente, antes de irse, la puerta cerrándose con un clic, como un punto final en nuestro viejo guión. Los rumores se encendieron rápidamente después de eso, filtrándose entre la familia extendida como un reguero de pólvora sobre hierba seca. Mi tía Blanca enviaba actualizaciones de su partida de canasta. Mi prima Rita llamó. Víctor estaba inventando historias. Está inestable, acaparando dinero mientras nosotros nos morimos de hambre. Mi reputación destrozada en susurros en las kermeses de la iglesia y en los grupos de vecinos en WhatsApp, la versión de Víctor pintándome como la villana que abandonó a su sangre por codicia. Tamara lo alimentó, sus publicaciones en Facebook eran súplicas veladas sobre tiempos difíciles causados por parientes ingratos. El aislamiento dolió de nuevo, pero también endureció mi resolución. Había enfrentado juntas de padres vacías en la escuela, así que este eco se sentía familiar, solo que más fuerte. Las repercusiones financieras golpearon más fuerte a fin de mes. La cláusula de garante, descubierta en una auditoría más profunda, reveló otra capa, 270.000 pesos más añadidos de una antigua extensión de crédito, todo desviado a casa para emergencias. Néstor, mi asesor financiero que había incorporado después de la reunión,
hizo los números en una llamada de Zoom una tarde lluviosa, su pantalla compartida con gráficos circulares de un rojo estridente. Exposición total, 720.000 pesos. Limpiarlo ahora significa que tus ahorros se recuperarán en 18 meses, tu jubilación va por buen camino. Incluso un fondo para viajar. Su análisis calmado me centró. Proyecciones que mostraban que mi salario de maestra finalmente era mío. Lo planificamos, recortar gastos no esenciales, aumentar las aportaciones a mi Afore, mirar ese condominio en Zapopan que había anhelado durante años. La terapia tendió puentes con Patricio y mi tía Blanca ese mismo mes, nuestra primera sesión grupal en una oficina tranquila con vistas al lago de Chapala. Patricio llegó temprano, Yolanda a su lado, jugando con su anillo. Viéndolo desde tu perspectiva. Deberíamos haber hablado antes. Mi tía Blanca asintió con fiereza, su pañuelo anudado con fuerza. El desastre de Víctor no es tuyo para limpiarlo para siempre. El doctor Aarón nos guió a través del enredo. Se expresaron resentimientos, se dibujaron límites en blocs de notas, pero el aire crepitaba con limitaciones. No una reparación completa, solo pasos tentativos, como caminar sobre hielo agrietado. Mientras las olas rompían abajo, sentí el cambio, ya no estaba sola, pero tenía una visión clara de quienes se quedaron. A principios de otoño, había empaquetado mi apartamento de Guadalajara en cajas, el eco de las habitaciones vacías un alivio después del caos. Querétaro me llamó con sus mañanas neblinosas y nuevos comienzos, a unas horas de distancia pero a mundos de diferencia en sensación. Encontré un apartamento de una habitación con vistas al acueducto. Renta, 22.000 pesos al mes, modesto, pero mío, con las paredes pintadas de verde salvia sin la opinión de nadie. Los trabajos independientes se acumularon rápidamente, tutorías en línea para aficionados a la historia, diseños de currículos para escuelas que me reportaban 360.000 pesos adicionales al año además de mi carga de enseñanza a distancia. Las mañanas se convertían en preparación de lecciones con café fuerte, las tardes libres para caminatas por los senderos del río, el crujido de la grava bajo mis botas ahuyentando viejas sombras. A veces miraba mi teléfono. La lista de bloqueo, un escudo silencioso. Los números de Víctor, Tamara y Marisa atenuados, sus intentos rebotando hacia el vacío. La ejecución hipotecaria los golpeó fuerte en invierno, el aviso del banco se volvió definitivo después de que las cuotas impagadas se acumularan hasta el cielo. Los papeles de desalojo se entregaron en enero, con actuarios en la puerta mientras la nieve cubría el césped. Víctor consiguió trabajo de intendencia en una pequeña plaza comercial, ganando unos 6.000 pesos a la semana, fregando suelos hasta la medianoche. Su vieja adicción al juego resurgió bajo la presión, recaídas rastreadas en las escasas actualizaciones de mi tía Blanca, un recibo de casino que se le cayó de la cartera de nuevo. Tamara se las arreglaba como cajera en la tienda local de todo a un precio, por unos 4.500 pesos a la semana, cobrando dulces a niños de la mitad de su edad, el zumbido fluorescente amplificando su silencioso desmoronamiento en episodios de depresión total que la mantenían en cama durante días. Ya no es la misma, me confió mi tía Blanca una vez tomando café, su taza humeante sin tocar. El orgullo es una carga pesada cuando se desmorona. El mundo de Marisa se tambaleó a continuación. El plan de boda al que se había aferrado se disolvió bajo el peso de la deuda. Joaquín la abandonó a mediados de la primavera, citando demasiado equipaje familiar, dejándola con depósitos cancelados y un cheque de reembolso del lugar de la boda demasiado pequeño para importar. Las ofertas de trabajo se agotaron después de que los rumores circularan en su red, las entrevistas de diseño gráfico ignorando su currículum, la mancha del escándalo persistiendo como el humo. Me envió un mensaje de texto desde un número bloqueado una vez, que se coló. Todo se está desmoronando. ¿Ayuda? Lo leí en un parque, con los jacarandas en flor flotando perezosamente, y lo borré sin responder. La ironía se asentó, fría. Me habían tachado de tonta, pero aquí estaban ellos, revolcándose en el lodo que ellos mismos cavaron. Un año después, había cambiado su ruido por el canto de los pájaros al amanecer. Mi calendario se llenó de elecciones, talleres de fin de semana sobre la gastronomía de Querétaro, un viaje en solitario a la costa donde las olas rompían, indiferentes. Las cicatrices permanecían, líneas tenues de años doblegada bajo su influencia. Pero también me habían fortalecido. Cortar los lazos no fue crueldad, fue la misericordia más aguda que pude darme a mí misma.
Las raíces tóxicas estrangulan si no se controlan. Es mejor cortar de raíz y crecer hacia la luz. Si esto te resuena, sabe que está bien irse. Tu paz no es negociable. Es el cimiento. La familia de sangre pone a prueba los límites, pero la que eliges, te eleva. Lo aprendí por las malas, y me liberó. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.